Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta oportunidad les traigo un tutorial súper rápido y sencillo para tejer a este conejo malo, el logo del cantante Bad Bunny. Esta es una versión para llavero. Se teje en dos piezas aparte que luego se cosen juntas por los bordes. Se puede tejer tanto en blanco con los detalles y los bordes negros o en negro con los bordes blancos y los detalles también en blanco. Para tejerlo vamos a necesitar los siguientes materiales. No olviden que si lo tejen y suben sus resultados a las redes sociales me pueden etiquetar como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook y en Instagram. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Vamos a tejerlo en negro para que vean cómo quedan en ambos colores. Y vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos y un aumento y tendremos 6 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos el tejido y hacemos ahora un aumento, 4 puntos bajos y un aumento para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos el tejido, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener un total de 12 puntos bajos. Cadena, giramos. Vamos a hacer ahora un punto bajo y un aumento 6 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora cadena y giramos y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 18 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 7 puntos bajos, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 16 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 vueltas más de 16 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos una disminución, 12 puntos bajos y una disminución para tener 14 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos.
Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Cadena, giramos y vamos a hacer una disminución, 4 puntos bajos y una disminución para tener 6 puntos bajos. Cadena y giramos y ahora hacemos una disminución, 2 puntos bajos y una disminución para tener 4 puntos bajos. Aquí ya tenemos entonces la base de la cabeza del conejo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar tejiendo y entonces por este borde tenemos un total de 18 puntos porque hicimos 18 vueltas para construir esta pieza. Entonces vamos a hacer un punto en el mismo punto en el que estamos y vamos a hacer 2 puntos bajos en los siguientes puntos en el borde, es decir que la base de la oreja nos queda de 3 puntos. Levantamos una cadena, giramos el tejido, hacemos un aumento, un punto y un aumento para tener 5 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos, sin olvidar que en cada vuelta tenemos que levantar una cadena para poder girar el tejido como lo hemos hecho hasta ahora. Aquí ya hemos hecho las 8 vueltas, ahora levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución para tener 4 puntos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos y una disminución para tener 3 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos un punto y una disminución para tener 2 puntos. Cadena, giramos y hacemos una disminución. Y ya podemos entonces rematar en este punto y cortamos. Así nos ha quedado la primera oreja y ahora vamos a ubicar los 3 puntos que se nos correspondan en el otro extremo. Aquí tenemos la seña aproximada, entonces más o menos desde aquí tenemos que empezar nuevamente y ahí vamos a enganchar el hilo negro. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos un aumento, un punto bajo y un aumento para tener 5 puntos bajos. Y como hicimos anteriormente, aquí también vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 5 puntos bajos.
Levantamos cadena, giramos y hacemos 3 puntos bajos y una disminución. Cadena, giramos, 2 puntos bajos y una disminución. Levantamos cadena, giramos, 1 punto bajo y una disminución. Cadena, giro y una disminución. Rematamos y así nos queda entonces la primera pieza del conejo y vamos a hacer otra exactamente igual a esta. Bien, aquí ya tenemos la segunda pieza lista, no vamos a cortar al final porque vamos a empezar a unir ambas piezas juntas. Entonces superponemos una a la otra de este modo y vamos a hacer un borde de puntos bajos en toda la pieza haciendo coincidir los puntos. Hacemos puntos bajos para unir ambas piezas sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos uniendo para que nos quede parejo tanto las orejas como la cabeza. Así nos ha quedado entonces ya la cabeza del conejo completa, así se ve la parte de atrás, así por adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es bordar los detalles de la cara y para eso simplemente vamos a ubicar el centro de la cabeza, esta parte, y vamos a hacer los ojos en blanco, que son 2 cruces en dirección a las orejas, y en medio de los 2 ojos pues vamos a bordar también la nariz haciendo 3 pasadas del hilo. Así nos queda entonces la cara del conejo. Y ahora con un hilo blanco más delgado que el que estamos trabajando para el resto del llavero, vamos entonces a hacer el borde y vamos a engancharlo entonces en un punto que creamos conveniente. Yo lo voy a enganchar en la parte de abajo y vamos a hacer un punto bajo en todo el borde del conejo. Y listo, así nos ha quedado entonces el conejo. Aquí ya le pueden poner el llavero en la parte que consideren más conveniente. Nos fijamos de que el borde nos quede bonito. Como ven, el negro me quedó un poco más grande porque lo tejí más suelto, así que ya saben que cuando quieran cambiar las dimensiones de una pieza sin cambiar de hilo ni de aguja, pues simplemente deben tejer un poco más suelto de lo que tejen normalmente para que les quede más grande. Entonces así nos han quedado los llaveros del logo de Bad Bunny. Y bueno, espero que les haya gustado. Si lo tejieron, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Si el video les resultó útil y quieren hacer algún tipo de donación, en la barra inferior a este video van a encontrar un botón de gracias con un corazón. Cualquier aporte es completamente bienvenido y agradecido. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo tutorial. Hasta la próxima.